Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la presentación de Audio con Sentido, un proyecto impulsado por ICEmedia. Entonces, antes de contar el proyecto, simplemente quiero explicar brevemente qué es ICEmedia. Es una organización sin ánimo de lucro que llevamos más de 20 años trabajando, impulsando y defendiendo los derechos de los usuarios de los medios, especialmente el menor. Desde ICEmedia siempre hemos entendido que una manera de defender esos derechos es calificando y etiquetando los contenidos, es decir, dando la información necesaria para que el usuario haga un consumo libre y informado, ¿no? En ese sentido, desde ICEmedia llevamos muchos años impulsando proyectos sobre calificación por edades. Siempre pensamos, ¿no?, que los contenidos el usuario los debe recibir, ¿no?, pues con una calificación por edad, con una descripción del contenido, de manera que pueda decidir con quién, cómo y con quién quiere consumir ese contenido. Nosotros siempre utilizamos la imagen de, igual que se etiquetan los alimentos y podemos saber la información de ese alimento, pues también con los contenidos. Desde hace unos años, desde ICEmedia, trabajamos mucho para el tema de la calificación por edades en contenidos audiovisuales, en televisión. Y hace unos años, gracias también al trabajo de académicos de la Universidad de la Francisco de Vitoria, la Rey Juan Carlos y de Nebrija, se pusieron en contacto con nosotros para poder desarrollar esta misma idea, pero en el audio y en el podcast, que nos pareció interesantísimo, porque efectivamente lo estamos escuchando a lo largo del día de hoy. Vemos cómo el consumo de podcast y de audio crece enormemente, ¿no? Y nos parece que es igual de importante, ¿no?, el que nuestros usuarios y menores especialmente tengan esa información para poder consumir de una forma segura y libre. Y sin más, simplemente paso la palabra. La intervención de hoy, después de esta pequeña explicación, Rebeca nos contará el desarrollo del proyecto y Javier nos explicará la aplicación que han podido llevar a cabo para que podamos ver en concreto cómo se puede poner en práctica, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, gracias a la organización por habernos hecho este hueco para contar el proyecto que tenemos entre manos y que creemos que es pertinente y necesario. Por eso que ha contado antes Marta de la necesidad que tienen los usuarios de conocer qué es, qué contenido, a qué contenido se enfrentan antes de empezar a escuchar cualquier contenido, ¿no? Así que, bueno, pues lo que venimos a contaros es de dónde nace este proyecto y cómo se ha desarrollado, porque ya está desarrollado ese código. Bueno, viene de una inquietud personal y una inquietud profesional. Buscábamos la manera de llegar a los menores, de acercar a los menores el audio de la mejor manera posible. Así que, bueno, pues hablando con investigadores de otras universidades, de la Nebrija Francisco de Vitoria, pues nos pusimos a trabajar y lo primero que hicimos fue ver si desde el audio, si en el audio había un código, un sistema de clasificación similar al que ya existe y se aplica en otros medios de comunicación, en la televisión, en los videojuegos, en las plataformas de vídeo bajo demanda, en el cine, por supuesto, ya desde los años 30, ¿no?, ahí en Hollywood, y vimos que no existía, que no existe en España ni existe en países de nuestro entorno como Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania. Nos pusimos a revisar todos los códigos y vimos que tampoco existían estos países, ¿no? Así que, bueno, pues nos juntamos, nos reunimos y nos pusimos a investigar con pedagogos, psicólogos, docentes, familias, expertos en audio, y todos pues llegábamos a la misma conclusión, que esto era, como decía al principio, pertinente y necesario. Así que, bueno, pues basándonos sobre todo en los códigos ya existentes, porque vemos que al audio se llega a través de muchos dispositivos, ¿no?, diferentes, igual que a los medios, a los contenidos audiovisuales se llega desde un solo dispositivo con contenidos muy diversos. Y lo que pretendíamos no era crear un código desde cero muy diferente a los que ya existían, sino que se acercara a lo que ya el usuario conoce por otros medios de comunicación, con con esas escalas de edad que se asemejan a las del desarrollo cognitivo del niño y que podíamos aplicar también al audio.
Bueno, empezamos a trabajar sobre eso, reuniéndonos con toda esta gente que he contado y finalmente cuando pusimos negro sobre blanco el código, pues nos salieron esas 7 categorías que son similares a las que existen ya en el código de cine, en el código de televisión, en el código PEGI, en el de videojuegos, y que son esas, ¿no? Violencia, sexo, miedo o angustia, adicciones, discriminación, conductas imitables y lenguaje soez. Y si, imagino que sí, los que estamos en la sala, que escuchamos audio y podcast habitualmente, pues sabremos reconocer inmediatamente que hay muchos contenidos que necesitarían una etiqueta para decir, ojo, este contenido puede ser perjudicial si lo escucha una persona sensible o un menor. Y cuando nos pusimos a buscar las categorías por edad, pues determinamos esas 6 que aparecen en pantalla. La primera de ellas, que es contenido específicamente destinado al público infantil, es decir, que desde su inicio, desde la idea, está pensado para ese tipo de público, ¿no? Y después, pues ya contenido que no está destinado específicamente al público infantil, pero que lo puede escuchar cualquiera, pues todos los públicos, más 7, más 12, más 18 y, por supuesto, esa categoría de contenido adulto para más de 18 y que tiene una categoría especial en otros medios y también lo tiene en el código que proponemos para el audio. ¿Cómo se corresponde o cómo se hace para establecer en qué categoría se encuentra el contenido? Pues si aparece y en qué medida cualquiera de esos contenidos o si aparece de manera reiterada o incluso de manera idealizada, que sería la de contenido adulto. Si no aparece en absoluto, pues estaría en contenido infantil o en contenido para todos los públicos. El código se puede ya consultar en la página de ICEmedia. Desde primavera ya se puede consultar en la página de ICEmedia. La novedad que traemos hoy aquí es que además de poder consultarlo en castellano, pues ya tenemos la traducción a lenguas cooficiales y bueno, pues a través de ese código QR lo podemos descargar, consultar, ver y empezar a aplicar. Porque esto es para todos, para creadores, productores, distribuidores, familias, docentes, que puedan acceder al código, conocerlo, empezar a aplicarlo y empezar a ofrecer a las familias y a los docentes, educadores, etcétera, herramientas para que puedan, digamos, seleccionar el contenido que ofrecen dentro de sus aulas y de sus hogares a los menores, ¿no? Sabiendo qué es a lo que se van a enfrentar antes de empezar a escuchar. Hasta ahora lo que nos pasaba es que escuchábamos y después seleccionábamos y después se lo ofrecíamos o directamente escuchábamos con ellos y cuando nos dábamos cuenta de que ese contenido podía no ser adecuado para ellos, pues era el momento de quitarlo, ¿no? Cuando ya es tarde. Entonces la idea es que haya una selección previa para que podamos ofrecer el contenido de manera segura. Así que, bueno, pues esa es nuestra propuesta para que empiecen ya a utilizarse y a aplicarse. Y el primer, la primera apuesta por el código, y que os lo agradecemos enormemente desde el equipo de investigadores y también desde ICEmedia, pues es RN Audio, que bueno, nos lo va a contar Javier, cómo han empezado a poner en marcha el proyecto. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. No sé si al final, porque hemos sido tan apurados que lo hemos implementado esta mañana. Teníamos una versión beta y entonces queríamos, bueno, pues mostrar ahora la versión un poco de verdad. No están todos los contenidos catalogados, ¿no? Bueno, decir, a ver, que no quiero que se me olvide nada porque los que venimos de la radio siempre tenemos un pequeño papel. Bueno, esto fue un poco, estábamos buscando nosotros también, porque también de alguna manera nos obligaba la ley, la vocación o el sentido de Radio Televisión Española es el servicio público, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos Luis Miguel y yo en otro sitio parecido a este y entonces me habló y dije, bueno, pues esto es un poco una oportunidad. Tampoco me entusiasmé mucho, dije, mándamelo a ver. Y entonces realmente nosotros no lo íbamos a hacer mejor. O sea, de hecho, ¡ay, qué maravilla! Si le das al slideshow, ya, estoy muy contento porque lo tenemos. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué nos gustó? Vamos a ver. Esto.
las tablas. Esto lo hemos convertido en nuestra Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que esto es un trabajo tan bien hecho? No estoy haciendo la pelota, no hemos hablado prácticamente nunca. Y eso, ¿por qué evita subjetividades? Es decir, la persona que tenga que catalogar el contenido tiene muy poco margen para aplicar su ideología, su sensibilidad, etcétera, etcétera, que es lo que queremos, ¿no? Es decir, que si un contenido es para 18 años, pues es para 18 años objetivamente, ¿no? Como veréis, está súper bien definido. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un contenido en el que se habla de violencia, tenemos ahora, acabamos de estrenar Vivir y morir en Gaza, no sé si supongo que habréis escuchado algo y tal. Bueno, pues es muy fácil buscar en esta tabla para quién va dirigido, ¿no? Entonces es una herramienta de trabajo fantástica, ¿no? Fijaros, en el caso del sexo pasa lo mismo. Dice, si nombran los genitales, si no contienes para todos los públicos. Quiero decir, es como muy fácil de eso. Otra cosa que nos gustó es que de alguna manera nos adelantábamos, que bueno, lo has dicho tú, y nos autorregulamos, ¿no? Es decir, nada mejor para los periodistas, para los medios de comunicación, que seamos capaces de autorregularnos antes de que llegue una ley y nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo creo que los periodistas sabemos muy bien qué tenemos que hacer, sabemos qué es un contenido violento, qué es ético y qué no es ético. Entonces siempre preferimos autorregularnos a que nos autorregulen, ¿no? También creo que como medio público tenemos que ser un poco la punta de lanza que marque un poco los pasos que, y esto es una opinión muy personal, creo que deberían seguir otras plataformas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta. Evidentemente, estamos dispuestos a discutirla, como diría el otro, ¿no? Ya la hemos hecho nuestra, ¿no? Y estoy explicando un poco por qué creemos que es una buena propuesta. Efectivamente, también lo has dicho tú, había catalogaciones para productos culturales que consumen niños, ¿no? Que son videojuegos y programas de televisión y películas y todo eso. Pero fijaros, en el contenido del audio yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Porque al escuchar nosotros nos creamos una imagen, ¿no? Esa imagen para un niño, o sea, que no está, o sea, no tiene el background que puede tener una persona mayor, pues puede ser una imagen no real de lo que realmente estamos contando. Luego hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, la ironía, ¿no? La ironía es muy complicada de detectar en un contenido de audio, ¿no? A veces dices, ¿pero qué ha dicho? No, es que es una ironía, es un sarcasmo, ¿no? Entonces, ese concepto en un niño es bastante complejo. Entonces, yo creo que está muy bien que digamos, mira, esto a partir de 12 años mejor porque quizás esa idea no la va a entender bien, ¿no? Entonces, creo que elaborar esta clasificación es mucho más complejo cuando estamos hablando de contenidos de audio que cuando hablamos de contenidos de televisión o contenidos de vídeo e incluso videojuegos, que tienes absolutamente todo controlado. Es decir, la trama, no deja de haber un guión, no deja de haber una secuencia de pantallas y de retos que hay que pasar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, aquí están todas las tablas. O sea, hablamos de, bueno, de sensaciones, es decir, fijaros, todos hemos dormido mal cuando hemos visto una película de miedo, ¿no? El audio es muy poderoso, o sea, muy, muy, muy poderoso. Y entonces, me parece que es otro de los aciertos, ¿no? El pensar, por ejemplo, en la posibilidad de generar miedo y angustia, ¿no? Bueno, no los vamos a repasar todos. Y, bueno, adiciones, ¿no? Bueno, yo creo que otra de las cosas buenas de estas tablas es que prácticamente son aplicables a todo lo que se nos puede ocurrir, ¿no? O sea, hicimos alguna prueba y más o menos todo está cubierto.
no sabemos, porque ahora contamos con un personaje más en esta trama del planeta que vivimos, que es la IA, ¿no? De repente a lo mejor la IA se le ocurre alguna cosa y no está previsto. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya os llamaremos y, oye, ¿qué opináis de esto, no? Otra de las cosas que nos gustó mucho es que no fuéramos nosotros los que elaboráramos este código. Es decir, que fueran unos terceros, o sea, profesionales por un lado y gente de la universidad, ¿no? Bueno, nosotros sí que estamos en el día a día de la información, de producir programas, de generar contenidos, pero sí que es verdad que ese plano teórico, bueno, pues a veces nos lo tenemos que estudiar, es decir, bueno, ¿cómo va esto? Pues no estamos tan pendientes de la legislación, no estamos tan pendientes de lo que han publicado o han hecho otros países, y la universidad es un buen sitio para eso. O sea, porque seguro que están mucho mejor informados que nosotros y tienen más capacidad de comparar que nosotros, ¿no? Porque bueno, lo hacen todos los días. Bueno, seguimos, conductas imitables. Como veis, es completísimo. O sea, agradezco que hayas dicho que está a disposición de todo el mundo para que le echéis un ojo. Bueno, fijaros, ¿cómo implementamos nosotros esto? Nosotros hemos diseñado un flujo que empieza, esta es una ficha de nuestro sistema de producción, que llamamos SIP, que lo odiamos, es horroroso. Cuando ya decidimos hacer una producción, nosotros rellenamos, bueno, esta es una de las fichas, esto es interminable, entonces esto es lo que liga la gestión con la distribución y con la generación del contenido. O sea, es importantísimo, aquí es donde está la pasta, vamos. Y fijaros que allá había un campo, odio el nombre de ese campo, calificación moral, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Esto es, supongo que ha sido heredado de años y tal. Entonces, bueno, no le prestábamos demasiada atención, ahora sí. Porque ese código se va a corresponder con las tablas que hemos visto. Entonces se va a heredar a lo largo de toda la producción. Esta es la primera pantalla de la producción en Radio Televisión Española, que supongo que en el resto de medios pues será lo mismo. Entonces ahí ya vamos a meter... bueno, este es un podcast que todavía no ha salido, no os asustéis. Franco ha muerto, efectivamente, pero eso. Bueno, fijaros, esta es una ficha del CMS. El CMS ya contempla este parámetro. Bueno, entre la primera ficha, este sería el último elemento, ¿no? Entre la primera ficha y la última ficha, pues es cuando ha ocurrido todo, ¿no? Para rellenar la primera ficha nosotros tenemos que hacer una sinopsis, es decir, bueno, este podcast se llama tal, un resumen que queremos contar, cómo lo queremos contar, se le adjudica un presupuesto. Y incluso ya tenemos los guiones, cuando rellenamos la primera ficha. Los que llevamos toda la vida generando contenido sabemos que hay una distancia entre el guión y la producción. Es decir, el guión es la previsión de esa producción, pero luego surgen problemas o surgen cosas mejores que el guión que habíamos pensado, entonces pues muchas veces pues la cosa no eso. Por eso en este punto que esto también existía, está muy bien, porque a lo mejor le habíamos asignado un rango de edad al principio de la producción de 12 años y al final nos hemos dado cuenta, entrevistando a alguien, porque estamos haciendo un documental, que hay un par de escenas violentas que no son para 12 años. Entonces a lo mejor tenemos que subir ese rango. Esto es importantísimo. Es importantísimo. El rango de edad que nosotros le vamos a poner ahí va a ir siempre en el metadatado del podcast. Importantísimo, ¿por qué? Porque no sé si sabéis que bueno, a nosotros nos replican muchísimo. Nosotros tenemos libre, o sea, ¿veis? Es empotrable y no está geobloqueado. Es decir, cualquiera puede empotrar o embeber en su página web nuestros contenidos. Nosotros somos una empresa pública y entendemos que el dinero que gastan los ciudadanos para financiar los contenidos que generamos los tenemos que poner a disposición de todo el mundo.
Entonces, fijaros, si nosotros aquí asignamos un rango de edad, eso va a ir pegado al contenido siempre. En la página, en lo que lo veáis, tengo que decir que no hemos comprobado que eso es así todavía, porque lo hemos hecho esta mañana, ¿vale? Entonces no nos ha dado tiempo. Porque para llegar a todo esto pues, han sido muchas reuniones y es muy complejo. O sea, Radio Televisión Española hay muchos intereses profesionales y todos tenemos que ir a lo mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es el producto de muchas reuniones. Pero fijaros que es muy importante porque ahora lo vamos a ver. Fijaros, hemos tenido reuniones también con el archivo sonoro. Nuestra base de archivos se llama Arca, ¿no? Aquí hay un podcast nuestro, se llama El Tamallazo, que además ha sido muy premiado, altísimamente recomendable. Es un documental sobre lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid hace ya muchos años. Y este ya está en Arca, ¿no? Bueno, hablamos con la gente del archivo de Radio Televisión Española y el mismo código que le vamos a asignar desde el principio de la producción en el SIP, en el CMS, se le va a asignar aquí. Es decir, va a quedar almacenado con ese código. Es decir, todos vamos a ir a la vez. De hecho, la responsable, Virginia, me dijo que lo agradecía porque ellos estaban asignando un código de edad muy viejo que no había contenidos que no sabían qué ponerle a eso. Entonces, bueno, pues para curarse a salud ponían 18 años y se acabó. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Pero la verdad que no pasa nada porque era para consumo interno, es decir, esto no es público, esto es un pantallazo de algo, de una base a la que solo tenemos acceso nosotros, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy rápido, despacio, no sé si he dicho todo lo que quería. Bueno. Bien, joder, voy perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo acceder ahí? No sé si esto tiene un puntero. Vamos a verlo. O sea, este tránsito, este flujo de trabajo que hemos diseñado. Sí, dale. Vale, pues nada, maximiza y ya está. Acéptalas, por Dios. ¿Puedo navegar yo desde aquí? Vale. Vale, pues vamos a hacer... Espérate. Vale. Buena idea. Vale, ahí está. Bueno, fijaros, aquí ya aparece. Y aquí llega otro momento. La gente que nos propuso esto nos sugirió unos iconos, ¿no? Unos eran unos cascos, unos altavoces y desde el departamento de diseño nuestro pensaron que era mucho más limpio para el diseño esto y además iba a haber más. Yo creo que tenían razón, ¿no? Y sobre todo porque como en un principio una de las ideas era simplemente imprimir aquí, digamos, en la imagen del podcast 16 años, 18, 20, no se arrastraba en el metadatado. Sí que es verdad que como los podcasts tienen imagen ahora, pues lo verías, ¿no? Pero es mucho más interesante que se arrastre en el metadatado. No es nada invasivo, es clarísimo y tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo de los videojuegos, que también es una cosa parecida. Otra cosa que nos gustó de la propuesta que nos llegó es que es una propuesta amable. O sea, hasta ahora, por ejemplo, los contenidos se decía prohibido para menores de 12 años. No, es al revés, es apto para menores de 12 años. Entonces esa mirada también es muy interesante. Bueno, ya de paso voy a hacer un poco patria y os invito a que conozcáis RN Audio, que por si no lo conocéis está muy bien, al igual que RTV Play, que hay películas por un tubo estupendas, maravillosas y no hay que pagar todos los meses como en Netflix. Si hay alguien de Netflix aquí, pues que me disculpe, pero es así. Esta es la verdad, ¿no?
Bueno, hay una colección de la que estamos muy orgullosos y es, creo que seguimos siendo los únicos, y esto, desde mi punto de vista, bueno, si queréis voy haciendo un poco de descripción. Bueno, aquí tenemos contenidos originales, cómo está organizada. Ahí están las emisiones en directo. En el siguiente módulo es un poco el está pasando, entonces si hay streamings en directo, pues van ahí, y en directo ahora mismo hay un streaming en Radio 5 de un programa que se llama Todo por Hacer. Esta es una colección de actualidad en la que, bueno, pues vamos sacando noticias, todo lo que está pasando, o sea, tiene que ver con la actualidad y lo que ha sucedido en nuestros espacios. Es tendencia, este es un módulo que organiza la audiencia, es decir, es el algoritmo en función de las escuchas, quien coloca aquí lo que se está consumiendo, ¿no? Aquí tenemos contenidos originales, nada más, y evidentemente colocamos los nuevos capítulos, ¿no? Ahí están todas las colecciones. Oye, cada vez hay más. Voy a darle un beso a mi... bueno, aquí a lo mejor veis alguna discrepancia con las tablas. ¿Por qué? Porque esta mañana cuando nos hemos puesto a hacerlo, por ejemplo, 16 años no está. En las tablas no está 16 años. ¿Por qué? Porque se han puesto a hacerlo, les he dicho, por favor, tal, y entonces han puesto 2 o 3 personas a hacerlos y han cogido las tablas de vídeo, ¿vale? Pero esto lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo? Pero 16 es una categoría que eliminasteis. A ver, que no encuentro el ratón. Ahí. Bueno, me he ido muy lejos. Vale, espera, nada más voy a contar una cosa. Novedades de la temporada, no sé qué, en vertical. Bueno, esos son como los shorts. Ficción sonora, documentales. Si te gustan los libros, bueno, esto es por temas. Radio 3 Extra, que es en sí otra plataforma dentro de la plataforma. Y fijaros, esta es una colección de la que estamos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque nadie la tiene. Y entonces es muy complicado generar contenidos para niños. Muy complicado. Evidentemente, aquí ya aparece uno, ¿no? A ver, estamos en un periodo, estamos en nuestro primer día, seguramente que tengamos que mirarnos cosas. Y yo os agradezco que, oye, si hay alguna sugerencia que hacer en estos días, todavía no está implementado en la aplicación, solo está implementado digamos, en la versión web. Bueno, estamos muy contentos, ¿por qué? Porque se consumen muchísimo y muy bien. Y muy bien. Todas estas colecciones, por ejemplo, Econoclan es un, perdón que hable de mí mismo, es una idea que bueno, se me ocurrió a mí y al final buscamos una guionista y una voz y luego hay un lenguaje que los niños entienden muy bien. Y fijaros, a priori es un contenido que a un niño no le interesa nada porque es de economía, ¿no? Algunos adultos nos han dicho que le viene muy bien porque se han enterado cómo funciona un banco y cosas de esas, ¿no? Bueno, sapiensantes, de verdad, os lo recomiendo porque es una auténtica maravilla. Y sí, lo hacen los niños directamente. O sea, son preguntas que se hacen los niños y que, pues yo qué sé, una vez uno dijo, ¿y si no hubiera nubes? Entonces llamamos a un físico. Entonces dijo, joder, nunca me habían hecho esa pregunta, es que nunca me he preguntado eso. Entonces tuvo que hacer un razonamiento, bueno, pues eso. Y nada, creo que se acaba el tiempo y nada, he aprovechado un poco para hacer un poco de venta de lo mío. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta o nos vamos ya. ¿Eh? 2 preguntas, si no hay pregunta, sí. Queremos implementar etiquetas sonoras. Y además, esa es una parte que no quería contar demasiado porque no lo tenemos muy desarrollado. ¿Por qué es necesaria una etiqueta sonora, un pre-roll? Porque cuando vas en el coche, y de hecho nuestra aplicación está optimizada para Apple CarPlay y para Android Auto,
ahí no ves el código de edad. Entonces, es muy bueno, porque además hemos comprobado que en verano se escuchan muchos podcasts infantiles en el coche, porque la gente viaja mucho y los niños se callan, ¿vale? Entonces está muy bien que el padre o la madre tenga esa información sin necesidad de mirar a la pantalla. O sea, que es una pregunta acertadísima y bueno, que te agradezco porque me ha permitido contar en el momento en el que estamos. Pero ya digo que esto ayer no estaba. O sea, ha sido un trabajazo de esta mañana de compañeros que se han metido en el CMS, entonces han habilitado esta parte, luego, no, pero no mires esas tablas que son otras y hay que cambiarlo otra vez. O sea, ha sido un poco lío. Todo para que hoy funcionara un poco. Así es que eso. Por eso, entonces, dejadnos un poco de tiempo. Fijaros ahora, lo que estamos haciendo es revisar todos los contenidos. Realmente no sabemos cuántos contenidos tenemos, pero pueden ser 5.000, con sus respectivos capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en una serie que a priori es para todos los públicos, puede haber un capítulo que no sea para todos los públicos. Entonces es muy, muy complejo. Muy complejo. Sí que es verdad que hemos llegado a la conclusión de que todo lo que está publicado debería estar con el código. Entonces, tranquilidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, gracias por la escucha y nada, espero que os haya divertido o algo, o hayáis aprendido algo.